Continuando, amigos, con el desarrollo de este espacio de la semana, vamos también a motivarles que si les interesa buscarnos en las redes sociales, buscar Leonardo Jaques, sobre todo en Twitter, y también pueden buscar los contenidos de este espacio en nuestro canal en YouTube, BTV Canal 32. Pueden suscribirse al canal, darle like y comentar. Ahora le vamos a dar paso a la entrevista central, ¿no?, del día de hoy con el gran analista en política internacional y geopolítica, Alfredo de la Cruz. ¿Cómo te sientes, Alfredo? Oh, excelente, más aquí con ustedes, con mi amigo Ariel. Así es, y contigo. Alfredo, vemos un panorama internacional un tanto complejo, ¿no? Muchas situaciones en Asia, en Europa, también a lo interno de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu impresión, tu parecer, tu opinión sobre ya estos primeros meses de la presidencia de Trump? Hablamos de que posiblemente deben ser los primeros meses de mayor tensión, de mayor pugnas y conflicto, que el Poder Ejecutivo con el sistema de justicia, que posturas ambivalentes frente a la guerra en Europa, que procurar negociación, que procurar la paz, pero ahora vemos como el presidente Trump está criticando a Putin por matar de manera indiscriminada a muchos civiles en Ucrania. ¿Cuál es tu opinión frente a la política internacional del presidente Trump en estos primeros meses? Bueno, gracias, Ariel, por la invitación, pero realmente lo que tú me has preguntado da para varias tesis doctorales. Empiece ahí, tenemos tiempo. Hagan que sea la introducción. Sí. Mira, si miramos al presidente Trump, no hay sorpresa en él, porque lo que él ha venido haciendo lo anunció desde la campaña electoral. De hecho, la población que lo eligió, su base de apoyo electoral, lo eligió precisamente porque él había prometido varias cosas, terminar la guerra en Irak, entre otras, deportar a todos los inmigrantes, hacer una deportación como nunca se haya visto en la historia y volver a ser Estados Unidos grande. Obviamente que este proceso es un tanto traumático para muchos porque ha trastocado el tablero geopolítico internacional. Ahora bien, debemos dejar sentado al principio que lo que él está haciendo, porque Trump es el presidente de Estados Unidos, no es el presidente de Asia, ni de América Latina, ni de África, es el presidente de Estados Unidos y de alguna manera, inicialmente, lo que él está haciendo de ninguna manera es una locura, sino que él está poniendo en práctica postulados que vienen desde el siglo pasado. Ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema grave y es que financieramente es insostenible. Entonces, de alguna manera, la reestructuración financiera que él está haciendo, porque Estados Unidos tiene una deuda de cerca de 38 trillones de dólares, ¿verdad? Pero tiene un déficit comercial con sus socios comerciales de 1.3 trillones de dólares. Y por esa deuda nacional paga casi un trillón de dólares al año. Entonces, las finanzas no dan. Y para poder mantener la hegemonía durante 15 o 20 años más, debe reestructurar Estados Unidos financieramente. Y por eso es que vemos que inicia la guerra arancelaria. Esto, como dije previamente, ha trastocado el sistema internacional, pero ese es Trump. Trump no ve las relaciones internacionales con ese protocolo que hemos visto clásicamente, sino que Trump ve las relaciones internacionales como transaccional, como cuando tú haces negocios, y ni siquiera ganar, sino que yo gano y tú pierdes. Entonces, fíjate que él tira a 100, él quiere 10, pero te tira a 100 y termina ganando 15 o 20. Entonces, esto para la mayoría de los estados es un poco traumático, porque entonces hay una distorsión, se crea una distorsión en el mercado. Se está matando el libre comercio y parecería mentira entonces que Estados Unidos, que era el aladí del libre comercio, se convierte en proteccionista y la República Popular China, que era un régimen de fuerza, entonces son el adalid del libre comercio. Es un poco traumático. Entonces, con relación a la paz en Europa, refiriéndonos específicamente a la guerra en Ucrania, que inició Vladimir Putin en el 2022 con la invasión a Ucrania, Trump le permitió a su base de apoyo electoral que él, llegando al poder, resolvería la guerra en 24 horas. Pero a Trump no podemos agarrarlo al pie de la letra, hay que tratar de entenderlo. Porque Trump no quiere que se le vea como que él cumple al pie de la letra, sino que él cumple con su palabra. Y cuando él está trabajando para conseguir la paz,
él le está comunicando a su base de apoyo electoral que él está cumpliendo con lo que prometió. Y de hecho está cumpliendo porque está tratando de lograr la paz. Todos sabemos, todo el mundo sabe que una guerra se sabe cómo empieza. Como termine eso es lo difícil, no es tan fácil. No es verdad que esa guerra va a terminar en 6 meses. Así como está, esa guerra puede tomarse un par de años más. ¿Por qué? No estamos hablando que están enfrentados 2 países del tercer mundo. Estamos hablando de que Rusia está enfrentada a Occidente. Entonces, de alguna manera, Trump no quiere que se le pegue el fao de que Estados Unidos perdió una guerra con él en el poder. Por eso es que cada vez que él habla que el que metió a Estados Unidos en esa guerra fue Biden. Sí, pero tú representas esos intereses de Estados Unidos, tú los representas porque no era Biden solo. La continuidad del Estado. Sí, era el complejo militar industrial, exacto, como dice tu Ariel, la continuidad del Estado. Pero como Trump es especialista en eso, en la antipolítica, él ha tratado de que no, yo resuelvo eso y llama a Putin, pero Putin tiene sus propios intereses. A pesar de que Rusia es un régimen autoritario, ¿verdad? Pero Putin no es Putin solo. Detrás de Putin hay toda una serie de figuras a las cuales él tiene que rendirle cuenta. Entonces, no porque Trump lo llame, vamos a sentarnos a negociar. Un cese al fuego por una llamada telefónica. Putin tiene que mostrarle a sus valedores allá en Moscú, en el Kremlin, que él ha conseguido algo valeroso. ¿Y qué es lo valeroso? Todo el este de Ucrania, de todo el Donbass, las otras ciudades que van abajo, que el plan original era quitarle todo el este hasta Odessa, una manera de crear un corredor terrestre hasta Transnistria. Bueno, eso no se ha dado, pero entonces él puede mostrar todo eso que hay junto con Crimea, y entonces una solución, siempre desde el principio de la guerra, nosotros hemos planteado, una solución a esa guerra no tiene solución militar, porque no es verdad. Entonces, ¿cuál sería esa posible solución ante esta guerra que le diera fin de una manera salomónica? Bueno, mira, decirlo de alguna manera. No puede ser militar porque no es verdad que una potencia global como Rusia va a aceptar una derrota, pero tampoco Occidente puede permitir que Rusia gane. En ese sentido, porque al final la lucha verdadera que hay ahí es la de Rusia y China contra el dólar. Esa es la verdadera lucha que hay. Entonces, y simplemente Ucrania es un teatro de operaciones. Ahora, cualquier solución tiene que ser en la mesa de negociaciones y tiene que ser favorable a los ojos de Putin. Es decir, cualquier solución en Ucrania que ponga fin al conflicto tiene que ser favorable a los ojos de Putin. Eso significa que hay que reconocerle Crimea, hay que reconocerle a la República del Donbass que se independizaron, tal vez no de pero eso es un proceso fraudulento, esa independización ahí. No, pero yo no me refiero a independencia, sino porque ellos la conquistaron en la guerra. Entonces, es que le reconozcan a Rusia la propiedad de esos territorios. La soberanía. Entonces, no solo de facto, porque Crimea la tiene de facto. Sí. Entre lo que se plantea es que se reconozca Crimea de jure, es decir, legalmente, sea reconocida como posesión de Rusia. Igual la República del Este. En Europa se baraja la idea. Pero una pregunta, entonces ¿no sería eso una derrota entonces también? Pero es que una derrota. Rusia ganó la guerra. O sea, Rusia le ganó la guerra a 32 naciones occidentales. Pero es una pregunta, Alfredo, escúchame. Porque inicialmente la guerra, Putin contempló que en una semana se iba a imponer en Ucrania. Y esa guerra cumplió en febrero de este año 3 años. Y se habla de que los avances de Rusia son tan lentos de que van recuperando apenas un 0.6% del territorio ucraniano, van avanzando, pero a un costo de vidas humanas enorme. Y que en estos momentos ya Ucrania inclusive tiene su propia maquinaria de guerra con la capacidad de fabricar miles de drones mensualmente, esos drones que están utilizando y lo están enviando a Rusia para atacar objetivos. Entonces, ¿tú realmente consideras que los rusos, acorde a cómo se proyectó esa guerra, ¿no? Y al tiempo que lleva, los rusos pudiesen estar hablando en estos momentos que están teniendo una victoria ahí en ese conflicto? Sí, mira qué es lo que pasa. Cuando empieza la guerra, obviamente que los generales y asesores de Putin le hablaron mentira de que esa guerra se ganaba en un par de semanas por una reestructuración que se había hecho en las Fuerzas Armadas rusas. Pero ¿qué pasa? En Rusia, como la mayoría de los países del tercer mundo, la corrupción rampante lo permea todo y las Fuerzas Armadas no eran la excepción. Esa reestructuración que se creía que estaba por encima del 50%, no llegaba al 45%. Y por eso es que una guerra que debió ser de un par de semanas, porque si ponemos la ficha sobre el tablero estratégico, Ucrania no le gana una guerra a Rusia. Sabemos que esto ha llegado hasta ahí hoy porque la OTAN, que son esos países de Europa, más Estados Unidos y Canadá, han alimentado la guerra con Ucrania.
Y yo, que muchos dicen que soy proamericano y que no lo soy, lo que trato de ser equilibrado y hablar lo que yo entiendo a mi criterio, que es correcto, de acuerdo a mi formación, lo que pasa es que con esa realidad, fíjate los fracasos iniciales de Rusia, tuvo fracasos iniciales. Acuérdate que lanzaban misiles inteligentes y hacían desastre. ¿Por qué? Sí. Porque la mayoría de esos chi son tecnologías occidentales de Estados Unidos y Estados Unidos embargó la venta de chi. Entonces tú tenías bombas brutas, no eran bombas inteligentes. Entonces otro detalle, fíjate que inicialmente el plan inicial era atacar Kiev y arrestar el gobierno en Kiev. Eso era fácil, estaba planificado fácil, pero resultó que el presidente loco que tenían ahí en Ucrania, resultó que se convirtió en un líder, porque a él le dieron opciones de salir y no salió, se quedó ahí. No, se ha portado. Sí, no, y entonces lo que Rusia había calculado era que lo iban a recibir con los brazos abiertos las personas que lo estaban liberando. Es lo contrario. Esa gente, los ucranianos hoy por hoy se les reconoce, igual que los finlandeses en la guerra la guerra de invierno. Realmente se han reivindicado en términos militares y estratégicos. Ahora bien, y es político. Pero pasado los primeros embates negativos, el primer mes, el segundo mes, se llegó a un acuerdo de paz, se discutió un acuerdo de paz, tú recuerdas, en Turquía. En ese acuerdo de paz, ellos no perdían tanto, se quedaba más o menos el estatus como estaba, pero Ucrania no entraba a la OTAN y no se iban a desplegar fuerzas de la OTAN en Ucrania. Pero después que Zelensky estaba de acuerdo, lo firmaron ellos, iban a firmar ellos, Biden y el entonces primer ministro de Reino Unido. El primer ministro de Reino Unido no quiso que se firmara, que había que seguir la guerra, y de ahí vemos todo esto que ha pasado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de eso, es que Rusia hace una reestructuración y entonces que viene reload. Y eso ha sido, o sea, no podemos ver el éxito de esta guerra en lo que tú hayas avanzado. No es eso. Porque hasta ahora... ¿Y cuál es el interés entonces de Estados Unidos mantener esa guerra? Viendo su economía afectada y donde está logrando China y Rusia el objetivo de bajar el dólar. Es que son muchos intereses. Mira qué es lo que pasa. Los intereses de ya Trump, es un tema de ego. Los intereses de Trump no son los mismos intereses de Biden. El complejo militar e industrial estaba lucrando con esa guerra. Porque todo lo que tuve que enviaban allá no era regalado. Es un negocio grandísimo. Dicen que la industria que más dinero mueven es el narcotráfico, la farmacéutica y la armamentística. ¿Qué es lo que pasa? Al llegar Trump, ya cambian los intereses. Los intereses de Trump no son los mismos. El problema de Trump es China. Es China, por el déficit comercial que tiene la economía frente a China. Entonces, a Trump no le conviene un escenario bélico, porque ese no es el medio de él. Entonces, en este momento, dado la deuda pública que hay en Estados Unidos, el déficit comercial, que bueno, yo no estoy totalmente ahí de acuerdo con Trump, porque que tú tengas un déficit comercial no quiere decir que tú te estás yendo mal. Claro. Porque, por ejemplo, China le compra a Estados Unidos y Estados Unidos le compra a China. Lo que pasa es que lo que Estados Unidos importa de China sale más caro que lo que China importa de Estados Unidos. Sí, Alfredo, no es que parte de esos recursos que obtienen los chinos, de esas exportaciones de los Estados Unidos, utiliza esos recursos para comprar activos en Estados Unidos, incluyendo los bonos. Y por eso ese déficit. Porque, óyeme, después de la desvinculación del dólar del patrón oro en la década del 70, hablamos de que todas nuestras economías están ancladas al dólar norteamericano y nos obliga, en el caso de la República Dominicana, tenemos que producir servicios o productos para adquirir esos dólares. Sin embargo, los Estados Unidos no pueden fácilmente imprimir esas papeletas. Pero también tenemos, antes de darle paso a Ariel, está también el escenario en Asia y el Indo-Pacífico. Vemos una Taiwán por la que China ya ha planteado y ha proyectado que al menos para el 2027 debería tener la capacidad militar que le garantice la toma armada de Taiwán. Vemos que China procura utilizar las vías diplomáticas, la disuasión, lo que ha ido acompañado de teatros, como lo ha sido cercar, ¿no? Cercar la isla, que es lo que la inteligencia norteamericana plantea que pudiesen hacer los chinos, inicialmente cercarla, a ver la reacción de los Estados Unidos.
pero vemos también cómo China procura, de cierta forma, ir desplazando la hegemonía norteamericana en esa zona del mundo. ¿Tú crees que nosotros pudiésemos, lamentablemente, ser testigos de un gran conflicto bélico, ¿no?, frente a esa urgencia china de tomar Taiwán y frente también a la necesidad de los Estados Unidos ir en defensa de una isla que está a unos 136 kilómetros de China y que representa parte de esa primera línea de isla en el Indo-Pacífico con la cual los Estados Unidos pueden proyectar su poder hacia el territorio continental chino? Esa respuesta, déjela ahí, que la va a responder luego de la pausa. Señores, manténganse en sintonía y en breve retornamos con la entrevista de la semana. Amigos, dejé una pregunta en el aire al gran analista de política internacional, Alfredo de la Cruz, de los desafíos, ¿no?, que representa tanto para los Estados Unidos en cuanto a la proyección de su poder en el Indo-Pacífico, la isla de Taiwán, y también las urgencias de China para tomar posesión de este territorio que representa un activo importante en cuanto a hacer, ¿no?, el país con la principal productora de microchip en el mundo, pero también al ser esta, en términos de vínculos históricos, un territorio importante, ¿no?, para aquella China que a mediados del siglo pasado, ¿no?, vimos como una parte de esa revolución china en la que una franja comunista frente a una franja nacionalista entraron en disputa y la parte nacionalista decidió tomar o hacer residencia, si se quiere, por llamarlo de alguna forma, en Taiwán. Esa disputa se mantiene al día de hoy, pero bajo otros términos. Entonces, ¿qué tan probable tú ves, Alfredo, de que se pudiese generar un gran conflicto bélico en esa región del mundo entre esas dos grandes potencias nucleares, los Estados Unidos y China? Sí, antes de responder, para concluir el tema de ahorita, también en la estrategia de Trump está una devaluación del dólar para hacer los productos estadounidenses más competitivos frente a los productos de China. Esto, sin embargo, tiene un desafío, y es que al ser el dólar la principal moneda de reserva mundial, entonces podría provocar que al perder valor los tenedores de bonos del Tesoro se manden a vender la divisa, y esto podría tirar por el suelo el valor del dólar y sería un problema mayor para Estados Unidos, y no solo para Estados Unidos, sino para economías como la nuestra, que dependen mucho de los Estados Unidos. Sí. Entonces, pasando a la pregunta tuya, mira, por eso es que Ucrania es tan importante y a la vez tan peligroso, porque todo lo que Rusia está haciendo y lo que Occidente está haciendo con Rusia, China lo está mirando y está tomando nota. Si el triunfo de Putin no tiene un castigo, entonces China puede pensar que bien puede invadir Taiwán. Entonces, por eso es lo complejo de Ucrania, y nos parece que la manera como el presidente Trump lo ha estado manejando no es lo más correcto, porque ahora mismo tampoco pero en términos estratégicos, como está la economía china, no le conviene ahora mismo hacer muchos movimientos. Ahora, tú sabes cuál es lo que a mi entender podría ocasionar una aventura de invasión. Bueno, que la quiebra que está en secreto se declare de evergreen y que el crecimiento económico de China caiga por debajo del 5% y que empiecen las protestas sociales, porque el régimen no puede contener eso. Por eso es que cuando hicieron el cierre con la pandemia, luego forzaron a Xi Jinping a abrir. Acuérdate que había manifestaciones en un país que eso no se veía. No. Entonces, porque eso es muy peligroso. Que 1.000 y pico de millones de gente empiecen a protestar. La mitad del mundo. Exacto. Entonces, pero si eso pasa, entonces existe el problema eventual. Acuérdate que los regímenes autoritarios, cuando hay problemas de gobernabilidad, sacan el nacionalismo y podían entonces acelerar un proceso invasatorio a Taiwán. Entonces eso tratoca el mundo. ¿Por qué? Ahí están, como decía Jaques, las principales fábricas de microchip del mundo, que son los avances tecnológicos de Occidente, ¿verdad? Entonces, un ataque militar a Taiwán tendría un fuerte impacto en la tecnología, pero además que cambiaría el mundo, por lo que estamos hablando. Entonces, un presidente como Xi Jinping
que fíjate que es asertivo, no se queda callado como los líderes chinos anteriores, que llevaban lo que llamaban ellos el ascenso lateral, o sea, nunca de frente, pero Xi Jinping, cuando en el 2008 ocurre la crisis de la hipoteca subprime en Estados Unidos, acuérdate que el dólar estaba amenazado de muerte y Estados Unidos estaba feo. Entonces, ¿quiénes salvan a Estados Unidos? Son Japón y China y otros países de Europa, pero principalmente Japón y China. Entonces, cuando Xi Jinping sube cercano al 2012 por allá, porque en ese momento se entendía un acuerdo después de la Guerra Fría, acabarse de la Guerra Fría, que China iba a ser la fábrica del mundo, Estados Unidos iba a ser policía del mundo, y los países del tercer mundo se fue deslocalizando la producción de Estados Unidos a esos países. Entonces, de alguna manera, tú tenías productos mejores a menor precio y esos países pequeños mejoraban su calidad de vida. ¿Qué pasa? Después, cuando sube Xi Jinping, a partir del 2012, dice Xi Jinping, pero ven acá, nosotros somos los que tenemos el control porque fue que evitamos que ellos cayeran. Entonces nosotros no tenemos que dar tenemos que ser la fábrica del mundo, nosotros podemos decidir en el mundo también. Y fíjate que ahí que se incrementa esa rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. Fíjate que hasta el 2017, en el gobierno de Trump, China no aparecía en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, parecía Rusia. Pero Trump introduce en el 2017 a China como una amenaza a Estados Unidos. Su amenaza a su seguridad nacional incluye la estrategia de seguridad nacional. Entonces, todo eso hay que verlo en conjunto, porque ahora China tiene un poder económico que no podemos negarlo. Entonces, la administración Obama contribuyó a lo que ya habían advertido varios geopolitólogos estadounidenses, como Kissinger, Kennan y otros, y el que escribió el tablero mundial, claro, habían advertido de no propiciar un acercamiento entre Moscú y Beijing, porque eso fue lo que le dio el triunfo a Estados Unidos sobre la Unión Soviética, distanciar a Beijing de Moscú. Pero entonces la administración la administración Biden, de Joe Biden, propició ese acercamiento porque la guerra pudo evitarse. Por muchísimas formas pudo evitarse la guerra. Entonces hoy China tiene lo que le falta a Rusia y Rusia tiene lo que le falta a China. Es un poder que juntos ponen en riesgo y amenazan la hegemonía de Estados Unidos. Y eso es lo que se está debatiendo aquí realmente, la prevalencia de uno u otro sistema. Pero tú ves posible realmente que los Estados Unidos, en un escenario donde lidera la principal alianza de defensa militar como es la OTAN y como también tiene aliados importantes ahí en el Indo-Pacífico, Australia, bases militares en Guam, también en Okinawa, más de 100.000 soldados apostados en Okinawa, en Japón. Y bueno, y teniendo también a Japón como aliado y Corea del Sur, y la propia Taiwán y la India. ¿Tú crees que nosotros pudiésemos ser testigos de la pérdida de esa hegemonía de los Estados Unidos, tal vez en el corto plazo? No, yo no creo. Mira, en el 2022 se presentó un estudio donde se decía, o sea, China ha avanzado muchísimo en todos los campos, en el científico, tecnológico y en el militar. Y se decía que para China alcanzar el nivel de Estados Unidos del 2022 necesitaba mínimo 20 o 22 años. Pero si Estados Unidos se quedaba detenido. Pero Estados Unidos es el país que más invierte en investigación y desarrollo. Entonces, no es tan fácil. China ha avanzado muchísimo, pero en el apartado militar no se acerca a Estados Unidos. Estados Unidos es la potencia más poderosa que ha tenido la humanidad, la historia de la humanidad. Es la que tiene Estados Unidos puede desplazar a cualquier punto del planeta en menos de 48 horas una cantidad ingente de soldados. Esa proyección de fuerza en el planeta nada más la tiene Estados Unidos. China va con buen ritmo y sería mezquino si yo no reconociera los avances militares y científicos, pero no está cerca de Estados Unidos todavía. Obviamente, el que esté viendo este programa, que sea pro-ruso o pro-chino, va a decir que yo estoy hablando disparate, pero yo en eso soy equilibrado. Pero fíjate el gasto en defensa. El país que más gasta en defensa es Estados Unidos, más de 700 mil millones de dólares. Y eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Sí. Entonces, fíjate que el segundo es China, con menos de 400 mil millones. Entonces, eso te da una idea por dónde anda la cosa. Por ejemplo, para que ustedes vean si es mayor Estados Unidos en ese sentido, cuando Trump avanza adelante en estos días, anuncia que se va a construir la cúpula dorada. Sí. ¿Qué hace China? Protesta. ¿Sabe por qué? Construir la cúpula dorada, que ya se intentó cuando Ronald Reagan, pero no había la tecnología en esa época para hacerlo, ahora sí la hay. Eso significaría
que el equilibrio de fuerza que hay se rompería y Estados Unidos estaría muy, pero muy por encima de todos los otros países, de Rusia y de China. Y ese es el temor que tienen. Si ellos pudieran hacerlo, no estuvieran protestando. No, y eso implicaría también una intervención en el ciberespacio, sí, por parte de los sistemas satelitales. Se habla inclusive de satélites que tendrían bombas, ¿no? Fuera para armado. Para inmediatamente sale los sistemas, y serían la mayor parte controlados, pues ese es un peligro, controlado por inteligencia artificial. Es decir, que en cualquier momento se dispara un cohete que puede ser un error. Sí, un error. Bueno, señores, aquí tenemos material para otro programa más. Hay muchas preguntas que se quedaron en el aire, pero lamentablemente hemos llegado al final de este espacio. Ya queda pendiente, vamos a ver si puede venir la próxima semana. Segundo capítulo. Y hacer una segunda parte de esta entrevista que la verdad ha dejado mucho para aprender, pero nos quedan muchas curiosidades por preguntar. Así que, señores, de la semana se despide por esta ocasión, pero será hasta la próxima. Manténganse en sintonía con la señal de BTV Canal 32.